Bueno, siempre que hablamos del rol de la puericultora, a mí me gusta resaltar que las puericultoras no somos solamente corregidoras de técnica de lactancia, que no llegamos a una casa o no atendemos en el consultorio solamente para que el bebé se prenda bien a la teta. Y esta historia que voy a contar se la cuento siempre a mis alumnas porque me parece que demuestra esto que estaba diciendo, ¿no? Esta es una familia que yo conocí desde el embarazo, una familia hermosa. Nació su bebé. Cuando el bebé nació, yo los vi a los poquitos días y detectamos que habría un frenillo corto. Una anquiloglosia, para decirlo como corresponde. Bueno, este bebé fue intervenido, la familia decidió hacerlo por obra social, entonces hubo que internarlo, se hizo una anestesia general, estuvo 24 horas internado, se fue de alta. A los poquitos días que se fue de alta, empezó a tener fiebre. Y en un bebé de menos de un mes, la fiebre es indicación de internación para hacer un montón de estudios, entre ellos una punción lumbar. Estuvo 3 días internado este bebé, con muchos estudios, obviamente invasivos, dolorosos, laboratorios. Bueno, se fue de alta, volvió a su casa. Al poquito tiempo, a los pocos días, empezó a tener muchos episodios de vómito, a chorro, mucho reflujo, malestar, empezó a bajar de peso, se deshidrató y volvió a internarse. En esa internación, otra vez una batería de estudios, hicieron una pH-metría, le pusieron una sonda hasta el estómago. Bueno, por suerte no fue nada grave, se pudo tratar el reflujo de este bebé, ninguna de estas situaciones pusieron en riesgo su vida, pero era un bebito que obviamente, y una familia que pasó un montón de situaciones estresantes, de dolor, de intervención. Cuando se van de alta de esta última internación, la mamá me convoca a la casa y me dice, mira, Vicky, necesito verte de vuelta porque no se puede prender al pecho, pelea mucho, se arquea hacia atrás, no lo puedo bañar, no le puedo cambiar el pañal, cada vez que lo toco grita. Bueno, voy a ver a esta familia y cuando llego me encuentro con una situación muy diferente a esa primera consulta, ¿no? Me encuentro con un bebé hiperreactivo, un bebé súper irritable, un bebé que no podía tolerar que lo toquen, una mamá muy angustiada, un papá muy preocupado por esa situación, un bebé que obviamente se prendía mal al pecho con todo este contexto. Entonces uno dice, bueno, desde los libros, ¿qué hacemos? Corregimos la técnica, buscamos la posición. Y en realidad ahí había que correrse de los libros, ¿no? Esta mamá ya sabía cómo posicionar al bebé, ya sabía cómo lograr un buen acople. El problema acá era otro. Lo que había que hacer en este contexto era otra cosa. Había que abrazar a esa mamá, había que ponerle en palabras todo lo que había sufrido, había que permitirle que diga que la estaba pasando mal. Y había que empezar a trabajar en ese bebé revincular a ese bebé con el contacto nutritivo, ¿no? Con el placer de ser tocado, porque estaba hiperreactivo. Entonces, una consulta que quizás uno tendría o habría pensado que era técnica de, bueno, voy a ir a corregir el acople, terminó siendo una consulta en la que hablamos de colecho, en la que hablamos de piel a piel, en la que hablamos de bañarse con el bebé, en la que les enseñé a la mamá y al papá la técnica de masaje infantil, en el que nos abrazamos mucho, en el que lloramos. Y bueno, y después de esa consulta, en la que no hablamos de lactancia, en la que no hablamos de técnica de lactancia, empezaron de a poquito a hacer estos masajitos con el bebé, a bañarse con él, a colechar. Y los masajes primero eran de 1 minuto, después eran de 3 minutos, después de 5. El bebé empezó a disfrutar de vuelta al baño, empezó a disfrutar el ser tocado, empezó a prenderse bien al pecho gracias a todo eso. Nada, y un día esta mamá me manda un video alrededor de los 2 meses del bebé sonriendo después de haber tomado la teta. Y bueno, este es el caso que yo siempre pongo de ejemplo para identificar esta cuestión de, bueno, no vayamos solamente con la cabeza en vamos a corregir una prendida, no vayamos pensando en la técnica, vayamos pensando en qué familia nos estamos encontrando, qué está pasando con esa familia, qué tuvieron que atravesar y cómo nosotras, desde nuestro lugar, podemos cambiar muchísimo la realidad de una familia solamente entendiendo por dónde va, ¿no? Solamente entendiendo qué necesitan en ese contexto y en esa consulta en particular. Así que bueno, esta es una historia que obviamente a mí me encanta contar. Es una familia con la que sigo teniendo contacto al día de hoy, que su nene ya es grande. Y es una historia que le transmito mucho a las alumnas para que nos salgamos de esta idea de la puericultora que corrige el acople y nada más, ¿no? Como abrir la mirada, ser empática con el otro y ver qué está necesitando esa familia de mí en ese momento.